Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo capítulo de Javier Hablando. El día de hoy nuestra invitada es Josefa Hinojosa, estudiante de la Pontificia Universidad Católica, quien estudió y cursó el curso de análisis forense bajo la docencia de la profesora Eugene Chen, a quien le mandamos un afectuoso saludo que ha de estar escuchándonos en su hogar. Bueno, Josefa, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, ¿y tú, Javier? Todo muy bien, encantado de tenerte. He visto que nos traes una propuesta muy encantadora. ¿Qué nos contarás a la audiencia el día de hoy? Bueno, primero que todo, un honor estar aquí en tu programa y hoy traje para hablar sobre dos casos del asesino del Zodíaco. Primero vamos a hablar de Blue Rock Springs, ocurrido en Vallejos entre el 4 y el 5 de julio de 1969, que fue un ataque con arma de fuego, y luego hablaremos de Lake Berryessa en Napa el 27 de septiembre del mismo año del 69, que fue con arma blanca y un componente ritual, atuendo y símbolo. Esta diferencia nos permitirá profundizar en varias disciplinas forenses y en cómo la evidencia se integra para la búsqueda de la verdad y la justicia. Brillante Josefa, estamos atentos contigo. Arranquemos por Vallejo. ¿Qué sabemos desde el punto de vista forense? Bueno, partiendo desde la criminalística, el ataque se produjo cuando Darlene Ferrin y Michael Maheu estaban dentro de su automóvil. El agresor se posicionó primero al lado y luego regresó para colocarse detrás y a la derecha de su Corvair. Se aproximó con una linterna de mano y abrió fuego a través de la ventana del pasajero. Se recuperaron casquillos de 9 milímetros y se documentaron patrones de sangre en el interior, compatibles con disparos a corta distancia. La secuencia de disparo incluye un primer volley y un remate al regresar al coche al oír a Maheu, un patrón de control de escena y verificación de resultado por parte del asesino. Ahora, para ponerte en contexto, imagina un estacionamiento oscuro, líneas blancas en los cajones del aparcamiento y el Corvair en diagonal. Detrás, unos 2-3 metros, el coche del agresor sin luces. Marcadores amarillos numeran los casquillos cerca de la puerta del pasajero y se ven proyecciones de sangre en el asiento delantero. Algo así fue la escena del crimen. Luego, desde la planimetría, lo que pudimos reconstruir espacialmente fue que el coche del agresor se coloca unos pies detrás del Corvair, con el tirador acercándose por el lado derecho. Esta geometría de emboscada explica por qué los primeros impactos alcanzaron sobre todo al pasajero Maheu y por trayectoria atravesaron y lesionaron también a Ferrin. La planimetría también delimita la ruta de aproximación y escape hacia Columbus Parkway, que es lo que se cree. Muy interesante, Josefa. Aprovecho de recomendarle a la gente en la casa la película Zodiac, que habla de este mismo personaje, de este asesino, del año 2007, dirigida por David Fincher. Bueno, quiero preguntar, ¿ese posicionamiento sugiere premeditación táctica? Se nota también en el uso de la linterna para deslumbrar. Sí, claro, la linterna funciona como un control visual y ocultación facial, coherente con un perfil de dominio en la interacción con víctimas. Bueno, desde el área de la balística vimos que el arma fue una semiautomática de 9 milímetros, se trabajó con casquillos para evaluar la clase de arma, patrón de expulsión y potencial de comparación con otros eventos. Sin arma recuperada, las coincidencias de microestriación no fueron posibles. Interesante. Y desde las pruebas biológicas se levantaron muestras hemáticas del interior del vehículo. Por la época, lamentablemente, no se obtuvo perfil genético útil. En cambio, sí hubo huellas parciales en las superficies del coche y rastro de llamada posterior desde un teléfono público, con una voz monótona y ionizada.
La calidad y cadena de custodia de ciertos latentes fue problemática. Por ejemplo, la palm print de la cabina telefónica, de otro caso, se deterioró durante el levantamiento en un hecho muy comentado por los técnicos. ¿Y esa llamada que hace el agresor para autoincriminarse no es también una pista táctica para asociar casos? Exacto, la autollamada y semanas después el envío de cartas con detalles exclusivos ayudaron a vincular Lake Herman Road, un caso de 1968, con Blue Rock Springs, en julio del 69. El Zodíaco envió 3 cartas y el cifrado Z408, enviado en 3 partes a diferentes periódicos del área de la bahía, con advertencias de Rampage si no se publicaban. El Z408 se descifró en días por Donald y Betty Harden. Muchas gracias, Josefa. Ahora pasamos al caso número 2. Lake Berryessa, del 27 de septiembre de 1969. Aquí el contraste es marcado: cuchillo, atuendo y símbolo en el auto. Exacto, Javier. El agresor se presentó con un pasamontañas negro de diseño peculiar, nuevamente ocultando su identidad, y un símbolo de cruz en círculo en el pecho. Tras controlar a las víctimas con el arma de fuego, los ató con cordel y realizó múltiples puñaladas. Se citan aproximadamente 16 en total, distribuidas entre ambos. Al retirarse, marcó la puerta del Carman Gia de Brian Hartnett con el símbolo y un listado de fechas de ataques previos, cerrando con septiembre 27 del 69 a las 6:30 by knife, o sea, con cuchillo. Esta escena combina MO, acciones para consumar y escapar, con firma, elementos simbólicos no necesarios para el crimen. Para ponernos en la escena del crimen, te describo. Escríbeme. Imagina una península lacustre con pastos secos y encinos dispersos. A media pendiente, una manta y a unos 3-4 metros las víctimas. Subiendo el talud, el BW Carman Gia blanco con la puerta del conductor marcada, símbolo cruzado y las fechas escritas a mano. Y bueno, desde la planimetría, la representación planimétrica incluye la distancia entre el punto de ataque y el vehículo en la ladera, la orientación de cuerpos y el recorrido del agresor entre un descenso y ascenso. La marcación del coche ofrece un anclaje espacial para el timeline y una hora aproximada de 6:30, útil en la correlación con la llamada a la policía de Napa desde una cabina a unos 70 minutos. Ese marcado en el auto es fascinante. Firma pública y confirmación del método by knife. ¿Se recuperaron huellas ahí? Se han reportado latentes en el vehículo y huellas como palm prints asociadas a la cabina telefónica que llamó a Napa. Hubo además Wings Walker, bota militar, como huella de calzado en el suelo según algunos informes, aunque el valor probatorio directo fue limitado sin un match sólido. La palm print de la cabina es un ejemplo de cómo un buen indicio puede perderse por una técnica de levantamiento insuficiente. Desde las pruebas biológicas se levantaron muestras de sangre, perfil hemático y distribución de manchas, fibras y potencial material de contacto del atuendo. En los 60, lamentablemente, no existía la robustez analítica de ADN que hoy tenemos. La degradación y manipulación histórica de evidencia han dificultado perfiles fiables décadas después. Aún así, agencias reexaminaron sellos y solapas de cartas en 2018, buscando ADN en zonas protegidas por la saliva del remitente si es que fue usada, con el fin de intentar genealogía forense estilo Golden State Killer. Los resultados hasta hoy han sido inciertos o no concluyentes públicamente. Entiendo, y entomología, en un entorno lacustre y a cielo abierto, ¿qué podría aportar hoy?
Bueno, en contextos como Berryessa, un estudio de sucesión cadavérica y fauna necrófaga como moscas o derméstidos pueden estimar intervalos post-mortem con ventanas temporales cuando el hallazgo no es inmediato. Factores como microclima de orillas, sombras por encinos y exposición al viento modifican la colonización. En este caso, los ataques ocurrieron con víctimas vivas y traslado y atención clínica relativamente rápida, reduciendo el margen de uso entomológico clásico. Pero si hubiese demora en hallazgos o en otras escenas, sería crucial. Perfecto, Josefa. Bueno, cartas, pistas y confusiones que generó el Zodiaco. Las cartas del Zodiaco son un capítulo aparte. ¿Cómo aportaron y a la vez confundieron? Bueno, este tema es muy interesante, ya que la tricarta del 31 de julio del año 69 tuvo un cifrado de Z408 en 3 partes, que envió a Vallejos Time Herald, San Francisco Examiner y San Francisco Chronicle, exigiendo publicación bajo amenazas. El Z408 se descifró en días y no reveló su identidad, sino una declaración narcisista sobre esclavos y su motivación. Luego, en agosto de 1969, igualmente, estuvo The Boot of Zodiac, donde reafirma detalles de Lake Herman y Blue Rock Springs, con tono de mofa y desafío. En Lake Berryessa está la puerta del coche, su firma gráfica y fechas que consolidan la autoría en múltiples escenas sin carta inmediata. También hay otros ejemplos donde dejó un trozo de camisa ensangrentada para The Chronicle para probar la autoría del homicidio. También más cifrados complejos y un esquema de bomba para buses, elevando el terror público y la confusión. El propio Zodiaco declaró que dejaba falsas pistas y afirmó cubrir sus huellas para no dejar rastros. Investigaciones muestran latentes en cartas, escenas y acciones de limpiezas en algunas escenas del crimen, lo que sugiere que no siempre evitó dejar rastros. Ese contraste contribuyó a la confusión. O sea, aportaba conexiones entre escenas y al mismo tiempo estiraba el mito con amenazas, cifras de víctimas y códigos que desviaban recursos. Es un juego psicológico con la opinión pública y la policía. Tal cual. De hecho, hubo nuevos avances en criptografía con el Z340 y continuos intentos modernos con ADN en sellos y solapas, pero la degradación o contaminación histórica limitan las conclusiones por ahora. Bueno, aquí podemos ver una clara comparación entre los casos que elegí presentar hoy. En uno con pistola 9 milímetros, otro con un cuchillo. Vimos como muestras criminalísticas casquillos, sangre en cabina, linterna para deslumbrar, y por el otro lado vimos atuendo con símbolo, marcación de puerta del auto y llamada a Napa. De la planimetría vimos una posición trasera y derecha del agresor, y por el otro lado vimos una relación ataque-vehículo en ladera. También desde las cartas y pistas, primero dejó un código Z408, una tricarta, y por el otro vimos la marcación en la puerta del coche con un código Z340 y trozos de camisa como ejemplo de otros casos. Más claro imposible, Josefa, muchas gracias. Bueno, para invitar a reflexionar a la audiencia, con todo esto, ¿qué aprendemos desde el curso? Bueno, desde el curso de análisis forense aprendemos integración de varias disciplinas, como criminalística, planimetría, balística, biología, entomología, identificación humana y obviamente criminología. Estas disciplinas deben dialogar para construir hipótesis robustas, lo cual nos ayuda bastante a estudiar casos como este. También desde la cadena de custodia, un latente mal levantado o una muestra degradada pueden cerrar puertas décadas después. La tecnología y límites también. Aunque hoy tengamos CODIS e inteligencia artificial para patrones lingüísticos o balísticos y la genealogía forense, si la evidencia original fue manejada sin estándares actuales,
el potencial de resolución baja. Y desde la ética y sociedad, el Zodíaco explotó la opinión pública con cartas y amenazas. Nuestra respuesta debe equilibrar transparencia y protección de derechos, evitando sensacionismo que entorpezca la investigación. Perfecto, Josefa. Muchas gracias. Bueno, Josefa, no puedo evitar preguntar, ¿qué pasó con el Zodíaco? ¿Qué fue de él? Bueno, la identidad del Zodíaco permanece no confirmada, lamentablemente. El caso ha sido marcado inactivo y reabierto en distintas fases. Agencias como el FBI de Vallejos, Napa y San Francisco lo mantienen abierto. Hubo sospechosos, como Arthur Leigh Allen, nunca demostrados. Más recientemente, atribuciones como Gary Francis Poste han sido contestadas por autoridades. En 2020 se resolvió el Z340 sin revelar su identidad aún, y en 2018 se reintentaron extracciones de ADN en carta, pero no hay un anuncio oficial que identifique al autor. El caso sigue como uno de los más famosos sin resolver en la historia criminal. Así que, a pesar de códigos resueltos y métodos modernos, la verdad judicial requiere algo más que tecnología. Necesita evidencia íntegra, ética y cooperación sostenida. Exacto. La ciencia forense es técnica y también responsabilidad social. El Zodíaco se convirtió en un espejo de nuestras capacidades y límites. Resolverlo, si es que ocurre, será resultado de rigor, interdisciplina y respeto por las víctimas y la justicia. Muchas gracias, Josefa. Ha sido un placer tenerte en el podcast Javier Hablando. Apuesto que la audiencia lo disfrutará mucho. Hemos aprendido mucho junto a ti, así que solamente gracias por todo lo que nos has contado el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, por permitirme mostrar los contenidos del curso de análisis forense, un curso bastante completo, y poder mostrar a la gente cómo la criminología permite estudiar los casos de crímenes tan famosos como este. Perfecto, Josefa, sí. Y a seguir trabajando, a seguir mejorando diversas técnicas para ir resolviendo casos como este de fanáticos que puedan venir más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la audiencia por quedarse con nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.